¿Cómo está ese celular? ¿Cómo está ese celular? Ese celular, mira, Obama, la noche en que hicieron la operación para matar a Bin Laden, cuando estaba con la CIA al lado, estaba con Dorisa Rice, tenía menos mensajes que vos en ese celular. Por Dios. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. La mesa es realmente importante esta noche, como siempre, en cada noche Animales Sueltos. Agradecerles que están del otro lado. Y además nos visita un prestigioso médico infectólogo, el doctor López, Eduardo López, es médico infectólogo, él está aquí con nosotros, allí está, en pantalla. ¿Por qué es interesante tener a Eduardo? Porque hay muchísima gente preocupada, realmente, además, choqueados y dolidos por las muertes que se han producido de chicos, de criaturas y también de mayores, con esta bacteria que no sabemos de qué se trata. Yo tengo ganas de charlar con... Uy, cómo tengo el cuello, enloquecido. Esta bacteria que no... La diferencia, yo tengo ganas de charlar con él, entre otras cosas, la diferencia entre virus y bacteria. ¿Qué es esta bacteria que genera o ha generado lo que... lamentablemente tenemos que hablar de pérdida de vidas humanas? En minutos vamos a estar charlando con este prestigioso y además explícito médico para entender de qué se trata. Hoy fue un día tremendo nivel de movimientos sociales en la calle. Estuvo cortada, sitiada gran parte de la ciudad de Buenos Aires, el centro, la avenida 9 de Julio, no se podía transitar, no podía pasar por allí el Metrobús. Bueno, esta es una imagen. Y todavía estamos lejos de diciembre. Lo que ocurre es que diciembre es un mes paradigmático para los argentinos, es simbólico, pero para algunos diciembre ya llegó y diciembre es septiembre o será octubre. Fernando Carnota les va a contar les va a mostrar una radiografía de los movimientos sociales en Argentina. Además tuvimos una cámara hoy allí. Pero van a saber hoy quién es quién en los movimientos sociales de la Argentina. Además los intendentes peronistas en alerta tras los anuncios de Vidal. Alerta total. Total, esta es la foto. Ahí lo vemos a Zabaleta, Cascallares y tantos otros intendentes. Martín Insaurralde, los intendentes peronistas, no sé si decir pie de guerra, pero ya se ponen o se plantan por lo que acaba de anunciar Vidal. Maxi Montenegro, pide un primer plano para Maxi, las reservas para abajo, dólar para arriba, fuerte caída de las reservas. ¿El FMI considera estabilidad con el dólar a 42? Se pregunta Maxi Montenegro, ¿dólar a 42? Además, ¿qué dicen los pronósticos de los bancos? Inversión, inflación y caída de la economía. Esto es lo que tendremos con Maxi hoy. Romina Mangel, primer plano para Romy. Se disputan la causa que investiga a los aportantes truchos. ¿Va a seguir en manos de Casanelo o irá a La Plata? Y además, una placa lo trae Romina Mangel, la declaración del Corcho Rodríguez hoy en Comodoro Pi. Javier Calvo. Dirigentes oficialistas y opositores analizan avanzar, escuchen este título que trae Calvo, analizan con eliminar las PASO, sacar las PASO. Y además se pregunta, ¿y si Macri se baja de la reelección? Se lo pregunta Javier Calvo hoy. Tato Yang, anuncios de Vidal. Va a contarles en una placa lo que anunció Vidal. Y además te va a contar en otra placa, provincias ricas, nación pobre, el estado fiscal de las provincias es mejor que el de la nación. Además detuvieron al ex fiscal Tomás Morán, crece el escándalo en la justicia bonaerense y los jubilados siguen esperando que la corte falle. Además estaremos charlando sobre esta noticia que hoy recorrió los principales portales, que detectaron algo que podría ser el submarino Ara San Juan. ¿Se puede reflotar el Ara San Juan? Si es que se lo encuentra donde aparentemente hoy ha llegado una señal. Bueno, esto lo estaremos charlando con Santoro. Ha vuelto el doctor Cuño Libarona. Los cambios en la Corte. Menos mal que volvió Mariano con lo movido que está el país a nivel justicia. El doctor, en minutos vamos a empezar a hablar de esto. Y además, como les decía el doctor López, síntomas y prevención para el estreptococo. Vamos a estar charlando con todos.
Señores, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Ya voy con el primer disparador de la calle que está realmente picante. Doctor, lo invito a que participe de la mesa en el tema que usted quiera. Usted es médico, es argentino y para mí es muy interesante escucharlo en lo que tenga ganas de meterse. Bueno. Pero vamos a arrancar con el tema del día. Unos minutos, por favor, lo tenemos al doctor aquí. ¿Se sabe qué es lo que ha causado las muertes, por lo menos de estos chiquitas, estas criaturas que se ha sabido en las últimas horas, y también de un adulto, de un mayor en Pergamino? Se saben bien las causas de los dos niños que murieron en el hospital de Elizalde. De lo demás son información periodística y información oficial, pero no hay datos concretos. Para saber de usted, doctor, usted es médico infectólogo. Yo soy infectólogo pediatra formado en Houston, Estados Unidos. Infectólogo pediatra. Que es una subespecialidad de la pediatría. ¿Dónde estudió, doctor, usted? ¿Usted es de UBA, aquí en Argentina? Yo estudié en UBA, hice mi residencia en el Hospital de Niños y después me especialicé en Houston en esta especialidad, en infectología pediátrica. Se especializó en Houston y volvió a trabajar a la Argentina. Volví a trabajar en la Argentina. Y hoy usted trabaja, usted es jefe... del Departamento de Medicina del Hospital de Niños. Del Departamento de Medicina del Hospital de Niños. Exacto. Usted, doctor, antes de arrancar con lo de hoy, nos escuchaba hablando fuera del aire a cada uno de nosotros con nuestros temas. Romina con lo judicial, Daniel Santoro con esto, Cuño Libarona con Comodoro Pi, Calvo con la eliminación de las PASO, con los anuncios de Vidal. Usted que está todo el tiempo dentro del hospital de niños, ¿qué le pasa con su umbral de resistencia al dolor o de lo que realmente es importante y no en la vida? Antes de empezar a hablar de por lo cual también lo hemos invitado. A ver, los médicos tenemos muy buena resiliencia porque manejamos lo más precioso de la creación, que es el otro ser humano. Ese es un punto. Y el segundo punto es que, guste o no nos guste, convivimos con la felicidad de un chico que crece, con la desgracia de un chico que fallece. O sea, ¿por qué uno elige pediatría? Porque una especialidad de crecimiento longitudinal. Un chico nace y va a ser una persona grande. En cambio, cuando uno atiende a adultos, el adulto ya está fijo. Uno hace una medicina reparativa en adultos. En pediatría hace una pediatría evolutiva, hace una medicina evolutiva, que siempre es mucho más positiva que está reparando permanentemente, ¿no? Usted trabajó y usted estudió en Houston. El otro día me contaba un amigo que se operó con una eminencia médica en Estados Unidos, que este médico argentino que hoy opera y trabaja en un hospital en Nueva York, se formó en Rosario, en la Universidad de Rosario, y luego se fue a Estados Unidos y no volvió nunca más. Y hoy opera en Estados Unidos y cobra cientos de miles de dólares una operación, es una eminencia, no tiene turnos para dar. Y me preguntaba qué pasa también con esto, ¿no? Antes de meterme en el tema, porque usted es un multitema para abordarlo de distintos lugares. Usted volvió, usted es argentino, se formó en UBA, se especializó en Estados Unidos y volvió. ¿Por qué volvió? Porque se podía haber quedado trabajando en pediatría en los Estados Unidos, doctor. No, realmente porque quería desarrollar la especialidad por partitura y no por oído. Por partitura y no por oído. A ver, cuénteme eso. Cuando uno aprende música puede aprender por oído, si tiene buen oído, o aprender verdaderamente por lo que uno aprende en música. Lo mismo pasa con la infectología pediátrica. Cuando yo me fui, no había infectología pediátrica como especialidad. Entonces, fui a formarme y cuando volví, armamos la carrera de especialista en infectología pediátrica en la UBA, que fue la primera en la Argentina. ¿Pero por qué no había? ¿No? ¿En qué año se formó la infectología pediátrica en Argentina? No habían pediatras que hacían infectología. ¿Está bien? Y la idea fue hacer la infectología pediátrica dentro de un programa con conocimientos totalmente distintos. O sea, escribir la partitura. Exacto. ¿Y qué es la infectología? ¿Infectología? Sí. Es una buena pregunta. La infectología es una especialidad médica que se dedica al estudio de las infecciones, en el cual entra un paquete grande de la prevención de las mismas y entra otro paquete de evitar que los antibióticos dejen de ser útiles, y entra un tercer paquete que es prevenir enfermedades por medio de vacunas. Por ejemplo, yo le preguntaba a usted recién antes de entrar, estamos todos asombrados con la charla con el doc, ¿no? La diferencia, por ahí es una estupidez lo que le voy a preguntar, la diferencia entre la bacteria y el virus.
¿Tontería preguntar esto? No, son dos microorganismos totalmente diferentes. La bacteria y el virus. Sí, el virus, para poder subsistir, necesita inexorablemente meterse dentro de una célula. Repítame eso, necesita meterse dentro de una Dentro célula. de la célula humana o célula vegetal, de lo que sea, pero tiene una célula. Cuando se mete, logra manipular el mecanismo de reproducción de la célula y lo usa para uso propio, para reproducirse él. Ese es el principio del virus, en grandes rasgos, ¿no? Una bacteria sobrevive fuera de la célula, porque tiene mecanismos biológicos que le permiten sobrevivir. Puede estar en el ambiente, digamos. Puede estar en el ambiente, puede estar, digamos, fuera de la célula y produce su efecto de matar la célula o lesionarla, digamos, por distintos mecanismos. ¿Qué es más fácil de matar para el antibiótico? ¿La bacteria o el virus? El antibiótico se usa solamente para bacterias, eventualmente hay drogas para hongos, que es otro de los paquetes, que tienen la infectología, y el virus hay muy pocas drogas antivirales, aunque parezca mentira. ¿Hay pocas drogas antivirales? Son para el HIV, o para el VIH, digamos mejor, para la influenza, o sea, para la gripe verdadera, la influenza, para el virus herpes, que produce meningocefalitis y demás, y para la varicela. Son los 4 únicos virus que hay drogas efectivas. ¿Y cuáles son los otros virus que no tienen ninguna droga que lo combata? Todo lo demás, elija uno. ¿Y cuáles son los más peligrosos que no tienen? A ver, de virus peligrosos, los más peligrosos son los que producen. El ébola es uno de los más peligrosos, probablemente. Después hay otros, diríamos, de grado medianos, como pueden ser todos los que producen fiebre hemorrágica. Nosotros tenemos una de las variantes. Y después hay virus que uno lo ha ido a buscar prevención por vacuna, por ejemplo, sarampión, paperas, rubiola. Doctor, perdón. Ahora, para En el estos casos que estamos de viviendo no hay estos vacuna. seis Perdón. chicos que fallecieron, Sí. perdón, Sí. por esta bacteria, ¿es un número promedio o estamos que una incipiente epidemia, que la población tiene que preocuparse, hay que tomar medidas desde el gobierno? Epidemia por este germen no puede haber. Puede haber aumento del número de casos. ¿Por qué? Porque este es un germen, una bacteria que para contagiarse otro tiene que tener una relación sostenida en el tiempo y cotidiana. No sé si está claro. Si yo tengo una gripe, por ejemplo, y toso, yo elimino el virus una parte a 2 metros y otra parte a 100 metros. Porque puede quedar suspendido en el aire. Cuando uno estornuda debido a la gripe, lo elimina a 100 kilómetros por segundo. Cuando uno estornuda o tose. ¿A qué? 100 kilómetros por segundo. ¿Al virus? Debido a la gripe, de la gripe. Sí. La gripe tiene 2 mecanismos. Usted tose y tiene un mecanismo balístico que cae a 1 metro o 2 metros. Y tiene un segundo mecanismo de micropartículas que quedan suspendidas en el aire a una enorme velocidad. ¿Pero esta bacteria también se contagia tan rápidamente? No, por eso. No. Por eso puede haber aumento del número de casos, pero nunca brotes o epidemias. O sea, Ahora, no doctor, es una para- bacteria de fácil contagio, eso es importante decir. Es una bacteria de contagio intrafamiliar o de lugares de hacinados, asilos, cárceles, barracas militares. ¿Está bien? Ahora, Buena doctor, familia. le quería Y preguntar la familia, respecto por de supuesto. las muertes, particularmente de los chicos. En el caso de Misiones, por ejemplo, los padres lo judicializaron por mala praxis y estaban pidiendo que se exhumara el cuerpo de la chiquita. Y yo quería preguntarle si esto se puede detectar y se puede tratar, o se detectó tarde o fueron mal diagnosticados. Creo que es un mix de todo eso. Hay una parte que los pacientes consultan tarde. ¿Por qué? Porque al comienzo aparece una enfermedad, dolor de garganta, de fiebre, Una gripe más. una gripe más, aunque tiene en la placa hay síntomas que son mucho más claros cuando uno lo desarrolla. Segundo punto es que, como es una enfermedad rara, las complicaciones, por ahí no se supo el diagnóstico. Argentina tiene algunas enfermedades que son muy raras o enfermedades que han ido en extinción. Por ejemplo, el sarampión, los médicos que se recibieron después del 2000 lo Ya no veo. conocen. no conocen sarampión. Exacto. en Y esta este es una caso, enfermedad rara, y le voy a dar los datos del Hospital de Niños.
El Hospital del Niño en los últimos 7 años internó 29 chicos con enfermedad invasiva grave por estreptococo. El niño interna 10.000 chicos por año. Quiere decir que interna por año 5 chicos con esta patología. Cuando internamos 250 bronquiolitis por año o internamos 100 neumonías por año. O sea, que puede ser que los médicos no estén preparados hoy para Es posible hacer un que buen los médicos, diagnóstico. y a medida que vos te alejas de los centros de mayor concentración y de complejidad... Pero ¿debería un médico rápidamente poder estar alerta a cuáles son los síntomas? No digo una mamá o un papá que está en la casa, No, que y como usted aparte dice lo que puede está confundir. preguntándole Romy seguía ahí porque lo que está contando el doctor López, usted habla al aire, está con altísimo número de rating del otro lado y están viéndolo de médicos en toda Argentina. ¿Usted le está abriendo los ojos a muchos médicos con lo que está preguntando Romina? Está bueno No, eso, es correcto. porque... Esto es una enfermedad que al comienzo, si uno al comienzo la detecta y la trata, en general no se complica. Puede ser, ¿está bien? Ahora, si uno lo deja pasar y lo interpreta como un cuadro gripal o viral... Ahora, ¿cuáles son los alertas para los médicos? Bueno, las alertas son, este germen tiene 2 manifestaciones. Faringe, o sea, la garganta, para que la gente entienda, y la piel. Lejos la garganta es la más frecuente. Ahí hay una placa. Y ahí está la placa. Hay una placa, mirá, perdón, tiene... Doc, me voy a parar y usted me ayuda desde allí. Perfecto. Los síntomas. Primero, Comienzo brusco, dice. Comienzo brusco, agudo y con fiebre alta. La fiebre no se va instalando. Cuando uno tiene un cuadro gripal habitualmente, el primer día tiene, me siento medio resfriado. Y la fiebre, que es el caso del pobre Romina, que viene a trabajar resfriada, ¿no? Entonces, es lo que me dijo, ¿no? Sí, Entonces después, la fiebre se va instalando en el cuadro viral. sí. En el cuadro viral se acompaña de secreción nasal y de tos. Este germen, la bacteria, Streptococcus pyogenes, nunca da tos. Nunca da tos. Nunca da tos. Y eso lo enmascara a ustedes el... No, entonces uno tiene que preguntar bien, ¿tiene tos? ¿No tiene tos? ¿Me explico? Segundo, tiene mucho dolor de garganta y tiene una enorme dificultad al tragar. Cuando uno tiene gripe, resfriado, en general uno tiene dolor de garganta, pero no es algo que le impida tragar. Ahora, doctor, estamos hablando de pacientes que suelen ser chicos. Y La los madre. chicos, y los chicos por ahí no contestan con tanto conocimiento. ¿No hay un estudio, no sé, se puede analizar la saliva, una manera de detectarlo fehacientemente? Tato, las madres son sabias. Ah, hay que hablar con la mamá. Las madres son sabias. Porque te dicen, no quiere comer, está con mucha fiebre, no le puedo bajar la fiebre, el dolor de garganta es muy importante. Y la vi la garganta y la vi toda colorada. Es muy clásico de las madres. No hay antibióticos, ¿no? Para esto. Sí, hay antibióticos. Hay antibióticos. Ahora bien, uno llega al paciente con estos síntomas. Uno le revisa la garganta y le encuentra las lesiones bastante características que tiene este germen. Si uno tiene duda, le puede hacer un método de diagnóstico rápido y en 30 minutos te dice si es positivo o negativo. Con el hisopado. Con el famoso Es un hisopado que se usa para 2 cosas. Hay un método rápido y hay un método de cultivo. El cultivo tarda, pero el método rápido, en 20 minutos o media hora te hace el diagnóstico. Ah, bueno, entonces hubo claramente falla de diagnóstico, si es tan simple. Lo que pasa es que el método rápido, Malos Tato, diagnósticos. estamos en un país de asimetrías. No todos los centros públicos o privados de afuera tienen ese método rápido. Ahora esto tiene que Doctor, ser a través, bueno, perdón, esto tiene que ser no, a través sí, de un examen clínico que toma mucho tiempo, porque uno ve cuando va a las guardias pediátricas, muchas veces frente a estos casos, las mamás nos preocupamos y ante una línea de fiebre vamos corriendo a una guardia, muchas veces hay muchas horas de espera y los médicos no están horas con tus chiquitos. Tienen un rato porque salen a la sala de espera y ven que tienen 200 personas para atender. Pregunto, digo, en las condiciones en las que están trabajando los médicos, ¿pueden diagnosticar de manera asertiva esta enfermedad o se les puede pasar porque tienen un montón de gente que atender? El médico tiene... En una guardia nadie estuvo 1 hora con mis hijas. Y en ningún consultorio privado también Pero estuvo no 1 hora con sus necesitan. hijas. Ah, Una sí, hora. sí. No Pero necesitan no una para hora. revisarla, para hablar de otros temas. Ah, también puede ser, Entonces, pero tiene más tiempo. por eso, obviamente. En general, uno con 10 minutos de revisar un alcanza. niño alcanza. Con 10 Pero, minutos. doctor, pero por eso, a mí yo
A ver, esta noticia está dando vueltas de hace un par de días, preocupa muchísimo. Primero fueron 2 víctimas, chiquitos, ahora ya son 5, eran en Ciudad de Buenos Aires y conurbano, ahora ya en Misiones, y hubo un adulto en Pergamino, o sea, empezó a cambiar, es preocupante. Pero yo escuchaba el testimonio de una abuela, de una de las primeras víctimas, que decía: a mi nieto lo llevé a un lugar, le dijeron es una gripe, tomate ibuprofeno, lo llevé a otro lugar, le dijeron volvé, todavía no te recuperaste, lo llevé a otro lugar, ya tenía manchitas como frutillas blancas en la lengua, no le dijeron nada, lo llevé a casa cuna y murió. Vale decir, a mí, ahí lo que me sorprendió muchísimo es que me da la sensación, con todo ese relato, que lo que falló fue la cadena de prevención en la salud pública. De detección. A ver, sí, de detección, exactamente. ¿Le puedo agregar algo a lo que dice Fernando? Yo tengo 3 chicos y la cantidad de veces que he ido a alguna guardia o ha venido el médico particular por caso de faringitis con garganta roja y sin placas, digamos la pus blanca que se ve, y siempre la prescripción era la misma, digamos. Bueno, esperemos 48 horas a ver cuánta fiebre levanta y después consultamos. Es cierto que en los últimos tiempos solicitan a veces el hisopado, que antes, yo me acuerdo 5 o 6 años atrás no lo solicitaban. Pero en general es tranqui, los chicos levantan rápido, fiebre 38 es algo normal para los chicos. Si tiene la garganta roja, esperemos, si es un virus, a ver si pasa. No prescribimos por ahora antibióticos. Pero en este caso no baja la fiebre rápido. Ahora, es decir, si usted a esta bacteria no la trata, la fiebre es difícil de manejar. Se acortan los periodos de epilexia. Baja un poco la fiebre y voy a repetir. En segundo lugar, el dolor persiste y es continuo. El tercer punto que es importante, que puede tener complicaciones locales, son los famosos flemones. Un flemón, tengo un flemón, y eso es porque se complicó porque no le dieron el tratamiento adecuado. Ahora, de todos los cultivos que uno hace, con el método rápido, con los cultivos, la detección, 30% de este germen, el resto son virus. ¿Está bien? Entonces muchas veces los médicos juegan un poco, como decir, por las posibilidades. Es decir, 70%, a lo sumo 30%. El virus es la garganta roja, digamos. La garganta roja no es esto. Estos chicos, cuando vuelve la garganta, está muy roja, no colorada, muy roja, está con mucho edema y tiene unas manchas típicas en el paladar. Ahora, perdón, para el que nos está viendo del otro lado, para llevar un poco también de calma o también ayudar a la gente. Exacto. A ver, usted dijo recién, Doc, las madres son sabias. Debe haber mucha mamá del otro lado con una criatura que debe tener algún síntoma o de fiebre o de gripal, y más en esta época. En este momento, escuchándolo a usted y el nenito durmiendo en la habitación, ¿qué podría ir a hacer con, no sé, con una temperatura de 37, 38? Ya lo llevó al médico, el médico le dio una medicación o algo, pero no bajó la fiebre. ¿Qué puede hacer? ¿En qué tiene que fijarse? ¿Hay algo que pueda hacer la madre o el padre en este momento viéndolo, un abuelo? No. Si el chico tiene fiebre 37, 37 y medio, en general no es esta bacteria, son cuadros virales. Segundo. ¿Cuánto debería tener? Arriba de 38. Arriba de 38. Sí, 38 es un punto bastante adecuado como punto de corte. Hay que ir porque hoy están colapsadas las guardias. ¿Sí? No. Tanto sí, ya sale todo el 10 mundo horas de privado. espera. 10 horas en el Elizalde de espera. Maxi, Sí. las guardias están a full. Pero no, usé mal el término por ahí, pero están muy congestionadas. Están muy congestionadas, exactamente. Pero prefiero una consulta de más bueno, y una espera de 3 horas, no mandarla con una estampilla de ibuprofeno y es una gripe, no sé si está claro. No, pero bueno, igual hay que decir, de los internados el 0,5 nada más responden a este caso, es decir que estamos hablando de algo raro. Por eso es raro. Esto es lo que él dice para descomprimir las guardias también es ver la fiebre. Estamos hablando de la enfermedad que comúnmente puso usted germen, que es una angina. ¿Está bien? Claro, pero es una faringitis. si es intrafamiliar o de lugares de alta congestión, digo, ¿cómo se explica casos en Ciudad de Buenos Aires, en Provincia de Buenos Aires y en el norte, en Misiones? No, es muy fácil eso. Porque el ser humano porta este germen, el 5 al 10% de la población porta este germen en orofaringe, en la faringe. ¿El 5%? 5 a 10%. O sea, lo transporta. Lo transporta, es un portador sano que se llama.
Y puede transmitirlo si hay contacto cercano y sostenido en el tiempo. ¿Podemos haberlo tenido y haber pasado y no habernos dado cuenta? Por supuesto. Esto es un germen que, digamos, si uno le hiciera hisopados a nosotros y somos 10, probablemente uno por ahí tenga positivo. El tener positivo implica que uno lo porta asintomático y no se va a enfermar, ¿está bien? Sí. Y uno por ahí lo puede transmitir a un susceptible y hace la enfermedad. El que se enferma es el otro. El que se enferma es el otro. ¿Se llama estreptococo? Estreptococo Piógenes. ¿Por qué? No solo estreptococo. Pará, pero disculpame. ¿Por qué la mayoría de estas bacterias terminan con coco? Porque tienen forma redondeada. Coco. Tienen formas redondeadas. La mayoría cambia el prefijo, la primera parte de la palabra, es porque estrepto significa en cadena. Ahí está viendo, mira. En cadena. Y medio así arrollado, en cadena. Estreptos cadena, y hay otro que se agrupan los cocos en forma de racimo de uva y se llaman estafilococos. Estafilococo. En forma de racimo de uva. ¿Y de qué se mueren los...? Ahí viene el tema. A punto de partida de estos procesos, si usted los trata con antibióticos, se evolucionan perfectamente. Un grupo muy pequeño hacen complicaciones profundas, o sea, el germen invade a la sangre y puede dar infecciones de hueso, infecciones de articulaciones, pulmón. Ahora, hay un grupo que pasa a la forma más severa porque la bacteria tiene unas toxinas que se liberan y estimulan en forma espectacular todo nuestro sistema de respuesta inflamatoria. Aumenta tanto la respuesta inflamatoria que hace que el organismo sea enormemente perjudicial, y son los que tienen síndrome de shock tóxico o síndrome de shock séptico. Claro. Este grupo es minoritario total, ¿no? Y este grupo es el grupo que fallece. Claro. Ahora, nosotros en 6 años, de los 29 chicos, no se nos murió ninguno. ¿A ustedes en el hospital? No se nos murió ninguno. Ahora, pero hay que conocerle, entonces los tratamos muy rápido. Para, 10 segundos, la repregunta ahí, permítame meter esa repregunta. Doc, ¿por qué creen ustedes en el hospital que no se les murió ninguno? ¿Qué lograron? ¿Buena capacidad de entender de lo que pasaba? Un diagnóstico a tiempo, uno los interna, les pasa medicación endovenosa, le agrega líquido, y esos pacientes, los últimos, tienen que ir a terapia intensiva. Si uno los corre atrás, voy a hacer una palabra muy vulgar, pierde, hay que correr de adelante. ¿Hay que correrlos de adelante? Exacto, hay que presuponer que se va a chocar, ¿me explico? Y para bajar la cascada inflamatoria se les pasa por vía endovenosa gamma globulina. La gamma globulina es un gran inmunomodulador de la respuesta inflamatoria, es como acalmia. Una cosa, ¿no? Yo lo escucho al doctor López acá, estamos todos azorados, hace media hora escuchándolo. Digo, ¿qué pasa con gente como López? ¿Qué pasa con gente como López que lo estamos escuchando acá y el país está sorprendido? No, a mí me estalla las preocupaciones que hay. Me escriben de todos lados. ¿Qué pasa con un tipo como un médico como López que está en un lugar muy importante en la sociedad? Pero ¿cómo no? Pero la sociedad Argentina tiene gente como el doctor López. La sociedad los aplaude. La sociedad los aplaude y él en el hospital, pero él en el hospital camina y es un héroe. Él y sus colegas. Pero también es cierto que muchos médicos trabajan en pésimas condiciones y hacen lo que pueden. A ver, el hospital público tiene un rol crucial porque el 30% de la población es pobre y el 50% de los chicos son pobres, debajo de 14 años. Y ellos van al hospital público. Es inexorable que un hospital público tiene que trabajar a pleno las guardias y que hay demoras. Para tranquilizar a la gente, este germen no se contagia por alguien espere 2 horas en una guardia o 3 horas. ¿Está bien? Muy importante. Eso es muy... Entonces, van a tener para descomprimir. Ahora, doctor, una cosa que nos pasa y segundo, que se complican muy poco. ¿Se puede combinar rápidamente? Le quería preguntar qué pasa con las mamás, que muchas veces frente a estos casos le queremos pedir al médico que se haga un hisopado y los médicos no quieren, digamos, como que, por supuesto, una no sabe lo que puede saber un médico, pero le parece que se va a quedar más tranquila si tiene un diagnóstico con el hisopado. Y parece una lucha, ¿no? Ridícula, pues estar pidiéndole al médico que te diagnostique una orden para un hisopado, y muchas veces no quieren. Dicen, esperemos 2 días, 3 días. Hasta esta crisis, digamos, o como dice Far, que esto ya tomó otras dimensiones, uno podía esperar. Hoy un médico no me quiere hacer un hisopado y yo no me muevo hasta que no me da la orden. Pero el hisopado es un método de diagnóstico mandatorio en todas anginas que uno sospecha que puede ser estreptococo.
con esta preocupación actual o sin la preocupación actual. Mamás y papás tenemos que pedirlo, tenemos que... Absoluto, porque le voy a explicar por qué, Romina. Porque usted, si tiene un paciente de esto y le da antibióticos, uno se va tranquilo, pero el 70% le dio antibiótico al divino botón, porque no va a ser este germen. Doctor, claro. Doctor, ¿puede empezar como... Sobremedica, por supuesto. No sé por qué preguntarle, tengo 700 preguntas para... ¿Puede empezar con una laringitis? No, es muy buena pregunta. Me había hecho una pregunta fuera de cámara Fantino, y creo que vale la pena recordarla. El estreptococo no da nunca afonía, difonía, laringitis, no da tos. Todos los cuadros que son tipo virales no lo da. Lo que da es, se centra en la garganta, porque ahí tiene sus receptores. Y se puede combinar... Ninguna bacteria puede dar enfermedad si no se ancla al epitelio donde va a dar la enfermedad. ¿Y se puede combinar la bacteria con un virus en el cuerpo del paciente que ya...? Ahí viene el tema. Los virus favorecen en general las sobreinfecciones bacterianas. En el caso del estreptococo, el que está muy bien demostrado es la varicela. ¿Por qué? Porque la varicela rompe la piel por la enfermedad, y sobre esa ampolla o esa vesícula de la varicela se mete el estreptococo, y ahí da enfermedad grave. Porque además la varicela es una enfermedad que baja las defensas. Entonces, ese virus de la varicela está relacionado con enfermedad grave por estreptococo. Yo quiero ligar un poquito a la política, a lo que pasa entrando a redes sociales. Yo le voy a hacer una pregunta que hasta puede sonar absurda, pero necesito hacérsela. Uno tiene que tomar con mucho cuidado. Entrar a redes sociales en esta época y en vivo es muy difícil, es asomarse al abismo. Si no estás preparado es difícil. Pero bueno, me escribe uno de los tantos, dice, basta de golpismo. Dice, ahora la opereta de la bacteria. ¿No se acuerdan de la gripe A? No es epidemia. Dejen de llenar títulos, no nosotros, a la prensa en general. Son 6 casos. Burros, termina diciéndonos. Lo tomo, voy a tamizarlo al mensaje, porque tiene una parte interesante, más allá de la agresión, de la agresividad y de la mirada política de esto, es los casos que se dieron. Ya son muertes, muchos de ellos. Pero bueno, también estamos, cuando aparecemos nosotros los periodistas, toma otra dimensión el hecho. Están en este caso, como decía Romina y mis compañeros, las guardias atiborradas de gente, hay 10 horas de espera en la mayoría de los hospitales, me cuentan un montón de médicos, amigos míos, Ale, estoy en este momento trabajando, se ha generado una especie de psicosis. Sí. ¿Qué es? ¿Estos casos que se dieron, es normal o ya se puede hablar de que realmente hay que prestar atención y hay que tomar ya el toro por las astas, podríamos decir? Hay dos cosas. En primer lugar, nadie en la mesa ha hablado ni de epidemia ni de brote, y lo explicamos técnicamente por qué. En segundo lugar, es probable que estos casos hoy se conozcan, el año pasado pasaron y nadie los rescató, porque esto es una enfermedad de denuncia obligatoria. Si uno tiene una sospecha de sarampión, tiene que denunciarlo. Si uno tiene una sospecha de paperas, tiene que denunciarlo. Esta es una enfermedad que no se denuncia. ¿Por qué? Porque la magnitud de la gravedad de esta bacteria es muy baja. Es muy baja. ¿Está bien? Entonces, eso es el punto. Yo creo que al contrario, creo que clarificar a la gente para bajar un poco la tranquilidad, decir que no todos los cuadros gripales es esta bacteria, no todos los catarros son de esta bacteria, que en general cuando tienen catarro nasal y tos es muy raro que sea esta bacteria. Cuando la fiebre se va instalando de a poquito, como aparece habitualmente, esto es bueno. Ahora, una pregunta más. También la información nunca hace daño. Perdón, acá me pregunta otra persona en redes sociales, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas de esta bacteria y la escarlatina? Perfecto. Esta bacteria en realidad produce la escarlatina. Cuando una cepa de esta bacteria libera una toxina, que se llama toxina eritrogénica, hace la erupción de la escarlatina. Por eso ahí está puesto como cuarta opción o tercera la erupción de piel. Es el mismo germen que produce la faringitis. Cuando tiene ese germen, la toxina eritrogénica, la libera, actúa sobre la piel, sobre los vasos de la piel, y le da la escarlatina. Y este germen también era el que antiguamente daba la fiebre reumática, una enfermedad muy vieja que afectaba el corazón, que prácticamente ahora con el tratamiento precoz no se está viendo más.
Muchachos, no, sí. perdón, yo quería preguntarle si Explota, podía ser que Bien. esto tenga que ver, digamos, porque usted dice que fueron la misma cantidad de muertes el año pasado y que no tomó esta envergadura, por las denuncias de mala praxis, por esta chiquita que pidieron exhumar ya el cadáver en Misiones, porque el chiquito que contaba Fer recién también pasó por 3 centros hospitalarios y fue mal diagnosticado, que la preocupación de muchos es ir y volver a la casa con un chico que no está en condiciones de volver. Te digo algo, a mí me parece que acá es clave 2 cosas. Primero, la conciencia de la sociedad del problema. Y 2, la docencia. Es decir, esa persona que si vio el programa va a saber, no, tengo que quedarme en la guardia, tengo que esperar 3 horas. Hay que tratarlo de esta manera. Hay que informar, es un poco lo que se trata, la información no hace daño. Si tomamos todos conciencia, las madres sabias, de cómo proceder, esto va a ser... efectivamente tomando un Perdón, poco ante todo les pido disculpas a todos, vamos a venir con nuestros temas del día, pero bueno. pero esto vale la pena, esto es docencia. Tengo una pregunta que tiene que ver con esto, que es la comunicación y demás, que yo derivo a lo político porque me parece importante plantearlo de esta manera. Que hoy no tengamos Ministerio de Salud, ¿es importante? ¿Es preocupante? Que haya bajado el Ministerio a la Secretaría de Salud, ¿no? A ver, es muy importante si esa bajada implica disminuir los recursos presupuestarios o eliminar programas. Ese es el punto. Ese es el primer punto. Desde el punto de vista de salud pública siempre es bueno tener un ministerio, y hay pocos países en el mundo que no tienen ministerio. Pero teniendo que reflexionar, a mi criterio, es más importante haber sacado o pospuesto una vacuna que estaba en el calendario. ¿Cuál es la vacuna? La de meningococo a los 11 años. Eso es mucho, como acto médico, es de un enorme impacto, ¿no? es una vacuna obligatoria y se sacó Es una vacuna que estaba en el calendario y se decidió... Eso significa que se la dan las que lo pueden pagar. Entonces empezamos a cambiar la equidad en salud pública. A ver, doctor, miren, si hay algo que se lo nota a López, que no es justamente alguien que venga a hacer política. Nos está dando una clase, nos está regalando su conocimiento y a la sociedad. Explique eso, doctor. A ver, justifíquenos por qué para usted esto no está bueno, este cambio en el calendario de vacunas, o sacar una vacuna como la que... ¿Qué vacuna se sacó? Se sacó la vacuna de meningococo, una de las meningococo a los 11 años. ¿Qué es el meningococo? El meningococo es un germen que uno de los gérmenes que más frecuentemente da meningitis, con un 10 a 15% de mortalidad. 10 muy a elevado, 15% muy de elevado. mortalidad. El que tiene para pagar esa vacuna se la va a seguir dando a los hijos. Definitivamente. Bien, y a usted le parece que, a ver, explíqueme lo que me estaba diciendo. Las vacunas es un gran marcador de equidad social. La vacuna. Las vacunas en general, claro. Porque si yo logro que la misma vacuna que se da en privado las pongo en el ámbito público, eso es una equidad social. Cuando yo saco, pospongo o postergo, porque se hicieron todas las palabras estas, genera un problema. Vuelvo a tener vacunas de gente que puede pagar y gente que no puede pagar. ¿Usted tuvo casos de chicos en el hospital de niños donde usted trabaja y es jefe del departamento de medicina con este meningococo? Bueno, yo viví 3 epidemias, Fantino, 2 epidemias. En el año 76, Argentina tuvo una gran epidemia por el meningococo tipo C. Tal es así que el hospital de niños tenía una sala de 22 camas dedicadas solamente para internar meningococo. Hubo una segunda epidemia en el año 1992 por el serogrupo B, que ustedes no se acuerdan, pero era gobernador Reutemann en Santa Fe y le hacían campañas para la vacuna de serogrupo B. Salían los muchachos a la calle, la gente, a pedir la vacuna en el Gran Rosario. O sea, estos 2 grandes brotes yo lo viví en el hospital. Mucho más grande fue el del 76 que el del 92, y se mueren el 10% aún en las mejores manos. Se muere en Estados Unidos el 10%, se mueren 10%. A nosotros se nos murieron el 6%. ¿A ustedes el 6%? 6%. ¿Qué va? ¿No? Bajo. Después le pelea de cine. Ustedes como médicos en Argentina, o sea, bajaron hablar de índices de mortalidad. El 6% de los infectados. De los internados. De los internados. Igualmente es un drama, es un nivel de drama. drama. No, está bien, pero para ponerlo... El meningococo es un germen increíble. El chico hoy está sano. Y el médico lo vio, le dijo es un catarro, es un resfrío, antitérmico, y mañana lo veo. De esos 100 chicos en la Argentina,
un estudio que hicimos con el Garrahan, 61% estaba internado el otro día. No. Sí. O sea, hay Es un grave germen que no lo podés prever. Sin que el médico pudiera detectarlo. No lo puede detectar. Acá me está escribiendo muchísima gente de la política, en este caso, Sí. en el celular. Esto lo denunciaron y pelearon por esto dos gobernadores, creo, Berna y Mansur. Y pasó desapercibido, solamente rebotó en algunos medios. Yo creo que lo que está diciendo el doctor López y lo que se está poniendo en este caso en el tapete, yo no sé si hasta no va a revisar esto. ¿Cuál fue la el justificación de gobierno, las porque autoridades estamos para haciendo rechazar Si esto fuese ¿no? un tribunal, estaríamos diciendo, mande oficio a la Subsecretaría de Salud para que tome nota sobre esto. A ver, repite. Claro, eso, no puede ser. El doctor, que es un especialista... O sea, si vos fuese juez y yo nosotros no mando estamos alegando en oficios, señor secretario, escuche. Esto no puede soslayarse acá. Y laboratorio, baja un poco el monto, hace algo por la patria, claro. porque acá hay un problema que es plata. Entonces el laboratorio no gane siempre. O hagamos algo con los impuestos para el laboratorio para que aparezca el remedio. Pero no Supuestamente- podemos estar tomando un riesgo en la Argentina de que ocurra esto por una cuestión de plata. El argumento fue plata, porque no había suficientes vacunas disponibles para cumplir con el calendario de vacunación obligatoria, y por eso el ministerio, en ese entonces todavía era ministerio, lo cual esto habla de que no hace falta que sea ministerio o secretario Sí, de salud. sí. Siendo ministerio de salud, decidieron, por falta de vacunas, postergar la vacunación Escuché lo que obligatoria. acaba de decir Javi, ¿no? Porque acá me escribe un amigo también, psicólogo, Juan Cruz Ávila, me dice, esa es la cruda verdad, no hay vacunas para la gente humilde en este caso. Eso es Y ese terrible, la equidad que ese es habla el él. principal punto. Ustedes desde la medicina ven como el principal punto de inequidad social. Ese es un punto. Es un punto, sí. El segundo punto, a los hospitales públicos hay que dejarlos competir. A ver eso, doctor. Entonces, el hospital público te dice es ineficiente, o no tiene los recursos. Si a mí no me dan los recursos adecuados, no me dan equipamiento, yo no puedo competir contra el sistema público de obras sociales, no sé si está claro. Pero a su vez, a mí me obligan a atender el 30% de la gente pobre. ¿Está claro? En el hospital público, la misma persona que opera en el hospital público, después de las 2 de la tarde opera en privado. No sé si está claro. ¿Me explico? Son los mismos médicos. Son los mismos Vos tenés médicos. una prepaga y el que me opera de una hernia a la mañana en el posado. 70-80% de los médicos. Hay muchas cosas interesantes en salud pública. La gran formadora de médicos residentes para el futuro es el sistema público. Obvio, sí. El privado no pone un peso y después se lo lleva a trabajar para ese lado. Repita eso, repítalo. No, eso es cierto. El mecanismo de formación de médicos a través del sistema de residencia, el gran sistema es el sistema público. Hospital. Es el hospital, el sistema público. El que más residentes forma en la Argentina es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde hace décadas. De hace décadas. Esto se hace. Entonces después, esos residentes que vos formás, el 80-90% va a trabajo O sea, el privado no invierte nada en la formación, cero. cero, Espera, y después se lo lleva, salvo que y tenga su la propio productividad sistema. de ese... Exacto. de ese Salvo que médico. tenga su propio sistema. Acá estoy viendo el informe que hizo el Ministerio de Salud cuando anunció la suspensión de la vacuna para los chicos de 11 años de meningitis, y el argumento es efectivamente que no hay en el mercado aparentemente tantas vacunas y que se priorizaron los grupos más vulnerables de 15 meses, 3 años y 5, o 3 meses, 5 meses y 15 Pero Tato, ¿cómo puede meses ser que de no haya vida. en el mercado si uno la paga? Este la es puede el tener? argumento No, yo que digo, dio el pero Ministerio. si vos la no pagás, la sé puedes cuál es tener. el motivo. Importá si Bueno, es pero necesario. aparentemente no hay. Este es el argumento. ¿No hay en el que mercado dio mundial? gobierno. ¿No hay en el mercado mundial? No, pero yo voy y la consigo en un está bien. centro Yo voy a explicar privado. técnicamente Ahí dos está cosas. la inequidad. Más allá que el laboratorio productor dijo que tenían vacunas disponibles, ¿por qué se vacunan a los 14, a los 11 años? El meningococo afecta sobre todo en la Argentina a chicos debajo de 1 año. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué vacunamos a los 11 años? Porque el que contagia al chico debajo de 1 año es este individuo. El que mantiene la bacteria en la garganta es el de 11, 12, 13, 14 años. Y es el que contagia al más chico. ¿Está bien? Claro. Sí, entonces, yo vacuno a esta edad también para que la enfermedad realmente caiga. No solo evito enfermar, sino hago que la enfermedad caiga. Ese es el concepto. Con lo cual lo que puede haber ahora es, digamos, al no vacunar al de 11,
que la enfermedad no decaiga y empiece a subir. La enfermedad probablemente no decaiga. Ahora, doctor, hay una información que por lo menos, digamos, parece algo alentadora, justamente que lo estamos hablando en este momento y nos están viendo desde el Ministerio de Stanley, que ahora absorbió, digamos, la Secretaría de Salud, que mañana la ministra se reúne con Rubinstein y uno de los temas que está en agenda justamente es ver cómo volver a implementar la vacuna del meningococo. En principio está en agenda, digamos, deberíamos hacer fuerzas de acá, ¿no? Pero me dicen que es la reunión de mañana, sigámoslo. Este programa, usted no tiene, yo creo que no tienen conciencia de lo que a veces logran ustedes de una mesa como esta y de un canal como América. Después lo que acaba de decir López y el impacto que ha tenido en la clase política, la declaración de López, incluso en muchos colegas de él, se hace difícil que el gobierno, que ha tirado para atrás una decisión sobre 2 ministros de corte, Rosati y Rosencrantz, ¿se acuerdan? Cuando al final dijo, lo revemos. En esto que estamos hablando de vida de chicos, yo no tengo duda que tiran para atrás. ¿De qué presupuesto estamos hablando? Estamos hablando. Dani, con un argumento tan endeble respecto de que no hay suficiente cantidad de vacunas, porque yo o cualquier mamá o papá que esté del otro lado, que tenga chicos en edad que tienen que darse la vacuna, va a un centro privado que te y la posibilidad de hacerlo. Y es muy cara. Es una vacuna muy cara que además se da en 2 dosis. Relacionado con lo que vos decís. Se da en 2 dosis. ¿Cuánto vale comprar de forma masiva estas vacunas para que se continúe? ¿Es muy caro para el presupuesto? Claro, ¿es tan multimillonaria el gasto en la vacuna? No. Porque es como dice Mariano también, agarramos el laboratorio y digámosle... El laboratorio ayuda. Cualquier número que se hable, son números... Amparo judicial, que pone mínimos amparo. en relación a lo que... Pero y además vos le podés pedir a los laboratorios, muchachos, ganan un montón de plata en un montón de otras cosas. Sí, ganen menos, ganen un poco menos, hagan patria, porque si no puede haber una posición de garante no cumplida y tener un lío. Y segundo, si no, hagamos algo de compensación de impuestos, pero que aparezca la vacuna, ¿viste? Claro, doctor, te embalaste, Doc. No, es que esto es terrible, yo gano el día, te gano el día, te digo honestamente, escuchándolo a él, y si logramos revertir esta postura. Estamos en un país que tiene dificultades y todos tenemos... Vos ganás el día. Yo gano el día, yo me siento contento y duermo bien si logramos revertir esto, que los chiquitos no tengan la vacuna. Porque no hay cosa más injusta, lo he pensado siempre, de la salud pública para los que tienen plata y no tienen plata. Entonces, esto de que no exista el remedio, porque tenemos un país que tiene que recortar, yo entiendo, pero no recortemos en esto, recortemos en otras cosas. Vamos a atender las jubilaciones, vamos a recortar en otras cosas, no recortes en salud. La salud ni en educación ni en pobreza, que son los 3 grandes focos que tenemos que esforzarnos. Yo tengo una pregunta, perdón, ¿no? Reitero, se ha generado algo, se traspasó la pantalla lo del doctor López hoy, chicos, por favor sigan preguntando lo que quieran. En redes sociales me llega otra pregunta que tengo ganas de hacerla, a ver si hay alguna respuesta a esto. Me dice, preguntale al doctor si hay alguna, reitero, lo vuelvo a presentar porque mucha gente se engancha recién. El doctor López es infectólogo, pediatra y está a cargo del Departamento de Medicina del Hospital de Niños. ¿Y el Izales? No, Gallo y Paraguay. Gutiérrez. De Gallo y Paraguay, de Gutiérrez. Gran hospital. ¿Hay alguna enfermedad o hay alguna patología o 2 o 3 enfermedades que ustedes en el Hospital de Niños en los últimos tiempos hayan empezado a ver y se empezaron a codear o mientras están comiendo entre ustedes médicos, che, ¿vos sabés que me tocó una criatura con tal y tal cosa? Me bromeás. ¿Y cuánto hacía que no veías una cosa así? No, pero me pareció extraño. ¿Hay algo que empezaron a ver en el último tiempo, en los últimos años y que no se le prestó debida atención a un doc? Una buena pregunta. A ver, Argentina tuvo algunos fenómenos. Bueno, Argentina tiene algunas enfermedades que tendrían que tratar de controlarse más, las viejas enfermedades y demás. Como enfermedades nuevas, sorprendentes... Perdón, ¿qué viejas enfermedades deberían controlarse más? Y Chagas, ¿no? Sí, típica de la pobreza. Hay una enfermedad que Argentina tiene la mayor incidencia del mundo, que es el síndrome urémico hemolítico. Este tema de las carnes, la contaminación de alimentos, más que carne, la contaminación de alimentos. Bueno, Argentina tiene la mayor incidencia del mundo. No la baja. 400 casos por año, no la bajamos. ¿Eso es por qué, doctor? Por la mala calidad de... falta de control. De control de los alimentos. Falta de control. Es así. Falta de control y no terminamos de hacer una cultura de la higiene, de los alimentos. Eso es enfermedades viejas, pero ¿te mata el síndrome urémico hemolítico? Sí. Mata alrededor del 1 o 2% y
quedan con secuelas renales alrededor del 20% de los chicos. Bueno, esas son enfermedades viejas, ¿y de las nuevas? O de las que... O si quiere, tráigame alguna enfermedad, algún caso que hayan visto que hacía años que no se veía. ¿Poliomielitis existe? Poliomielitis, hoy el riesgo de Argentina, poliomielitis por el virus salvaje que conocimos todos, no existe. El virus no circula más en América. Lo que pasa es que ahora hay riesgo de poliomielitis por virus derivados de la vacuna oral. ¿Cómo es eso? La vacuna oral está formado por virus vivos atenuados, la oral. Sí. La vacuna inyectable, que antes se llamaba la vacuna Salk, y la oral la Sabin, son virus muertos. Entonces estos virus que se dan por boca, uno cada 1 millón o cada 2 millones, mutan del estado atenuado y se transforman al estado salvaje. Y cuando mutan y cambian, puede dar una poliomielitis como si hubiera sido el viejo virus. En el año 30, en 1930. 56 fue el último, 55, claro. 56 fue el último brote de poliomielitis grande, brote, con más de 6.000 casos. Pero existió en Argentina. Existió en algún momento en los últimos años el traspaso de transformación de un virus de la vacuna a virus salvaje, la mutación a virus salvaje y que atacara como virus poliomielítico de la vieja guardia de virus. Hace 4 o 5 años creo que hubo un caso. ¿Y un caso a usted los alerta o un caso es una anomalía científica? No, un caso te destroza de una enfermedad prevenible. Claro, lo estamos hablando, son prevenibles. No, pero el riesgo se refiere, supongo, al riesgo para la comunidad, más allá del caso. No, sí. No, por eso ahora, para ahora justamente la idea de la Organización Mundial de la Salud es sacar la vacuna Sabin, diríamos, por lo menos la forma clásica, y empezar a dar la de polio inyectable. El calendario nacional nuestro ya empezó a poner 2 dosis de polio inyectable, con el cual el riesgo... Perdón, Romy, no me quedó aún claro con la otra parte de mi pregunta, que me estoy, la verdad, con sed de saber. Te digo una enfermedad que hemos visto como enorme aumento, va a ser más fácil. Una enfermedad que es muy cómica, se llama enfermedad por arañazo de gato. ¿Por arañazo de gato? Eso no me cómico. Suena por ahí. Bueno, hay una bacteria que se llama Bartonella, que generalmente la lleva el gato y a veces los perros, sobre todo los gatitos chiquitos, los gatitos, bueno, cachorros serían, ¿no? Y cuando uno juega con el gato, a veces el gato te hace pequeños arañazos, micro arañazos, o una vez se lo frota demasiado, y esa bacteria penetra el organismo y da cuadros febriles, ganglios aumentados y lesiones donde entró. Se llama enfermedad por arañazo de gato. Nosotros vemos más o menos 40 por año. Ah, ¿ven de eso? Por supuesto. Sí. Es una enfermedad y a veces puede dar cuadros más severos, puede dar infecciones en hueso, a veces da abscesos hepáticos en el hígado, en el vaso. HIV en chiquitos, ¿ven? Por transmisión vertical muy poco, gracias a Dios. Pero ¿qué es la transmisión por vertical? Parto. Es por transmisión madre a hijo. Madre-hijo. Estamos viendo muy poco, pero todavía se ve en la Argentina. Si uno tuviera un programa aplicable, porque el programa está aplicable, uno podría, esa enfermedad, esa transmisión no existiría más. En Estados Unidos prácticamente no existe. Ahora, doctor, lo grave es que está hablando acá de muchas enfermedades que se pueden prevenir, o sea que hay un problema grave en la salud pública. ¿Sabes qué es lo que pasa? Todos lo sabemos, pero acá está manifestando una tras otra. Sigue habiendo, doctor, en la Argentina rabia. Rabia en murciélagos hay. Viene en murciélagos. Hay casos en la provincia de Buenos Aires de murciélagos que cada tanto... Eso te mata. Pero murciélagos que lo transmiten a un gato o a un perro, y el perro al... La rabia tiene varias variables, sí, pero también al ganado. En el norte tenemos mucha lo que se llama rabia apareciante, que afecta al ganado bovino, ¿no? Los murciélagos, porque el murciélago es el gran reservorio del virus de la rabia. ¿El murciélago? Es el gran reservorio del virus de la rabia. Ahora, doctor, perdón. ¿Me deja vender un segundito? Sí, perdón. Quiero decirles, y ahora le voy a preguntar algo del HIV, para cerrar esta pregunta.
quiero decirle que vamos a seguir con esto. Vamos a seguir con el doc, vamos a aprovechar esta noche. Yo por lo menos tengo como 10 preguntas más para... Se viene el Campeonato Federal del Asado, representantes de todo el país compiten en mataderos. Mirá. Además, recital de los nocheros y actividades para toda la... Medicamentos de HIV. Se comentó por allí que estaban faltando. ¿Existe el faltante de medicamentos? Nosotros realmente en el hospital no tenemos faltante de esos medicamentos. No puedo hablar de todo el país porque el país es grande y hay lamentablemente enfermedad por este virus en todo el país, ¿no? Pero nosotros en el gobierno de la ciudad por lo menos no tenemos ese faltante. Y hago un 2 por 1. Me tocó entrevistar al papá de Justina. Y he leído en los últimos días que había habido un récord de donación de órganos en Argentina luego de la ley Justina. ¿Notaron eso ustedes? O sea, en el hospital de niños. Nosotros tenemos en niños 2 programas de trasplante. Uno es el trasplante hepático y otro el trasplante de médula ósea. ¿Está bien? O sea, son 2 trasplantes que en general uno se hace básicamente con médula del mismo chico o de los familiares más cercanos, el de médula ósea. El otro puede ser, como son chicos, un hígado parcial de un familiar o cadavérico. Nosotros todavía esto no lo podemos saber, pero creo que que tiene que saberlo la magnitud de todo el que ve todo el programa, que es el INCUCAI, ¿no? Doctor, le hago una pregunta. Ustedes, la comunidad médica, ¿no? Digo, Sí. ¿a qué le tienen más miedo hoy? ¿A la reaparición de una vieja enfermedad que estaba ya erradicada o la aparición de algo desconocido? No. La reaparición de una vieja enfermedad que es prevenible por vacuna es un fracaso del sistema. Por ejemplo, tos convulsa. Tos convulsa ha reaparecido en el mundo. Creíamos que era una enfermedad que estaba terminada. Sin embargo, ha reaparecido. En cambio, lo desconocido es muy complejo porque tenés que empezar a ver qué es. A descubrirlo. Entonces eso te lleva mucho más tiempo. Como cuando apareció el SIDA. Igual. Ahora, también hay que reconocer que hoy con los métodos de biología molecular, hay las enfermedades que se desconocen tienen un periodo más corto de conocerse, diríamos, ¿no? SIDA es un ejemplo, creo que es un buen modelo de esto. Otro modelo son algunos virus respiratorios que se aíslan muy rápido, ¿no? El hospital de niños de usted depende de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Hace unos años atrás había un movimiento de pacientes del Gran Buenos Aires hacia la ciudad. Se construyeron varios hospitales en Gran Buenos Aires y demás. ¿Cambió esa tendencia o se mantiene? No, 60% de los pacientes del hospital de niños provienen del conurbano bonaerense. 60%. 60%. 60, 65. Ahora, en este marco... ¿Extranjeros? Nosotros muy poco, 2%. Van a Gutiérrez. Pero entre otras cosas porque es el hospital de alta complejidad para el tratamiento Sí, de niños. pero también está el Garrahan. Pero el Garrahan Nacional, ¿no? El Garrahan Nacional. Nacional, y tiene Perdón, es autárquico. O sea, puede ser convenio con las provincias. No, pero en este marco me parece que estamos discutiendo y qué bueno que el otro lado genere tanto interés cuestiones de salud pública, pero me cuentan que el secretario de la Fundación Posadas, Cristian Kreuzer, jefe del equipo de cirugía cardiovascular infantil, renunció por toda la ola de despidos en el Posadas. Todo su equipo acompañó la renuncia y esto significa que hoy el Posadas no tiene más cirugía cardiovascular infantil. Esto pasó ahora. Sí, yo lo conozco. Cristian Kreuzer se formó en el Niños, un muy buen cirujano cardiovascular infantil. Se fue a trabajar Posadas, digamos, para armar un centro allá. ¿Creo que hay un vaciamiento de la salud pública? Yo no lo sé, voy a ser sincero. No Usted lo ve, ve todos los días, digo, hay inversión, hay capacitación, hay formación. Insisto con los recursos. Siempre uno como médico quiere tener más y mejores recursos. Digamos, no solo recursos, persistir con recursos humanos, sino también los recursos de equipamiento, que eso es una manera de competir, vuelvo de nuevo, y recursos edilicios como para tener hospitales ayornados. El gran problema que hay muchas veces en Argentina es que uno ve a la salud como un gasto. Ve a la salud como un gasto. Como un gasto, y en realidad la salud es una inversión. ¿El paciente o el Estado? El Estado. El Estado, Esto es histórico. el político, vamos a decir mejor, ve la salud como un gasto y no como una inversión. Fíjense ustedes. ¿Por qué se pospuso esta vacuna? Y es una vacuna que era cara, los laboratorios, bien.
Si yo veo la vacuna como un gasto, no tengo manera de prevenir enfermedades. Si yo lo veo como una inversión, que esos pacientes no me van a costar, no se van a internar, no se van a fallecer algunos. Qué bueno, hace la inversión de la carga. Claro, Exacto. Totalmente. Pero esto no es solo de este ámbito. Menos de la febrero, esto en todo pasa lo mismo. Si nosotros tenemos me gusta un que te enganchaste, Mariano. No, te tenemos te movilizó. un país que es divino, pero tenemos un Estado pobre. Entonces el Estado, yo creo que tiene las mejores intenciones de solucionarlo, pero tiene que recortar porque no tiene plata. Entonces es un giro. Tenemos que tener, si tuviésemos en un país rico, esta bueno, pero ahí ¿sabes cuál es la pasa. pregunta? Con la misma plata, Es como ¿se podría hacer mejor? No sé, yo lo que sí sé es que cuánto es una muerte de un chico. Es intangible. Claro. ¿Son los 10 millones de dólares o ese tipo que hoy es un chico, fue premio Nobel el día de mañana? Es como valor de un cuadro, es intangible. Claro, un cuadro puede costar, a vos que no te gusta, $1 y al que le gusta pagar 10 millones de dólares. Y en salud es exactamente igual. Entonces uno dice, ¿qué es una muerte de un chico? Que es el máximo potencial biológico de una nación. Repítame eso. Claro, una cosa que muera un veterano de la guerra de Crimea, tiene 98 años, y otra cosa que muera un chico que tiene 2 años y tiene un potencial biológico mucho más grande. Ale, ¿qué pasó con Messi? Messi no había plata en la Argentina para darle un tratamiento, terminó en España. Quiero preguntarle otra cosa al doc. Absolutamente así. ¿Messi se trató en el hospital de niños? Se trató en el servicio de endocrinología del hospital de niños y había que en ese momento se traía la hormona de crecimiento, que es lo que dice bien Cuñole Barona, y era irregular como se la daban. Entonces vinieron a ofrecerle que vamos a España. Ahí se fueron a Igual España por eso. El problema es nuestro. En su hospital, no en Rosario, sino No, te trataron en el hospital de niños. 10 segundos quiero hablar del médico en Argentina y de la formación y cómo piensan ellos. Un pequeño homenaje al médico de su hospital o al médico que nos está viendo en la República Argentina. Doc, usted estudió en Houston, conoce el médico extranjero, debe estar todo el tiempo viajando por el mundo en encuentros médicos, dando charlas. Quiero ahondar un poquito ahí. Vamos al material humano ahora del médico en Argentina. Chacabuco, otro vino de bodega Los Haroldos con una excelente relación precio-calidad. Chacabuco. Me meto en la formación de ustedes, de los médicos que en este momento alguno en el hospital lo debe estar viendo, seguro. O en el restaurante, o en el comedor, o en alguna guardia, lo deben estar viendo. O imagínense, Doc, la cantidad de guardias en toda la Argentina que lo están viendo. Pero vamos al médico de niños. Usted es el jefe del departamento de medicina del hospital de niños Gutiérrez. ¿Cómo piensa y cómo se formaron esos médicos? Usted vivió en Houston y trabajó en Houston. ¿Qué dicen afuera de los médicos de Argentina? Siempre se habló, el médico cubano, te tenés que curar, andate a Cuba. Hablemos de usted, del médico argentino, doctor. Cuéntele un poco a la audiencia que lo está viendo en toda la Argentina, lo está viendo gente de todas las clases sociales, gente que no entiende nada de medicina como yo, como tantos otros. ¿Qué es el médico argentino? Cuénteme, ¿cómo se forma? No, yo no creo que sea muy diferente en cuanto al mecanismo formativo de un abogado o de un ingeniero. El médico argentino hoy en día tiene varios lugares para formarse desde el punto de vista de la facultad de medicina. Creo que hay demasiadas facultades de medicina para mi gusto. Yo me formé en la facultad de medicina de la UBA y apliqué el sistema que es el mejor sistema para formarse el médico, que es el sistema de residencia. El sistema de residencia. Sigue estando eso. Sigue estando, pero yo creo que había que hacerla obligatoria. ¿No es obligatoria? No es obligatoria. Era obligatoria en una época, ¿o no? No, fue siempre optativa. Pensé que era... O sea, un médico que no hace la residencia puede ejercer de médico, aunque parezca mentira. Puede ejercer de médico. Pero no especializarse, ¿no? No especializarse. Yo tenía entendido que era como, digamos, la última, como después de la tesis, digamos. Claro. Para especializarse, claro. No. Entonces, yo creo que Estados Unidos, por ejemplo, usted no puede ejercer como médico si no hizo la residencia. Tenés que hacer la residencia. Entonces, yo creo que el sistema de residencia es el mejor, es perfeccionable, es el mejor. Entonces, digamos, ese es el mejor sistema. No todos pueden acceder, porque no están todos los hospitales están acreditados para poder enseñar. Pero es el huevo y la gallina. Claro. Porque si no acreditan, no tienen residencia, entonces no pueden crecer, diríamos.
Eso es un desafío que tiene que darse entre salud y educación. El segundo punto es que hoy el médico argentino es dicotómico. Es dicotómico. Está partido en dos. A ver. A la mañana al hospital público, a la tarde va a trabajar al privado. Me está diciendo un psicólogo amigo, a la mañana en el clínicas, a la tarde se cruzan al Otamendi. Exactamente. Entonces, uno no es amo de ninguno de los dos reinos. ¿Está bien? Uno no es amo de ninguno de los dos reinos. Claro. Y eso es uno de los temas que es más críticos. Yo, en su momento, a algunos secretarios de salud, les planteo que el médico en los hospitales tendría que ser médico de 8 horas. De 8 horas. Pagarles bien para trabajar 8 horas en una institución. Uno rinde muchísimo, que es el sistema que tienen España, Francia. Ahora eso no haría acá, que los buenos médicos se vayan del hospital. ¿Cuánto gana un médico en promedio en el hospital? En su hospital. Debe ser 30.000, 36.000 pesos. En el clínicas el jefe del servicio de 40.000 pesos por mes. Sí, bueno, lo que pasa es que el sistema que propone el doctor haría que los buenos médicos se vayan del hospital. Este sistema mixto, para un país pobre como el nuestro, es el que asegura que el gran médico pueda a la tarde ganar plata en una clínica privada o particular y a la mañana estar en el Garrahan o en el hospital de niños. Te voy a contar una cosa que es terrible. Con el sistema actual, mi opinión puede estar equivocada, el hospital es espectacularmente eficiente de 8 de la mañana a 1 de la tarde. 5 horas. Y es profundamente ineficiencia todo el resto. Porque los servicios dejan de funcionar, salvo la guardia y las emergencias. No entiendo, doctor. Claro, hay que ir a atenderse a la mañana, digamos. No entiendo. Terrible eso. No, porque yo quiero... digo, el hospital funciona a pleno de 8 a 1 de la tarde. Sí, claro. ¿Y a la tarde qué pasa? A la tarde queda la guardia, quedan los residentes y queda la emergencia. No descubro América, ¿eh? Me explico, entonces, si uno hiciera que el hospital fuera de 8 horas... Tiene que pagarles el doble. Tenés que pagarles más, pero hay una generación intermedia que tomaría esa chance, estoy seguro de esto. Porque hay un grupo de gente que está cansada de trabajar en dos lugares. Es dicotómico, es muy difícil. Claro. Yo le voy a hacer otra pregunta por ahí. Entonces, si vos lográs aumentar la eficiencia del hospital, trabajando 8 horas los médicos. Hoy trabajan 5, entonces. Hoy trabajan 4 a 6 horas. En cada lugar. Sí, en el hospital público. Estoy tomando el modelo que está hablando. Yo tengo esta consulta que por ahí es un poco incómoda para usted, que además ser médico es maestro de médicos, vivió y trabajó en Estados Unidos o tomó clases o estudió en Estados Unidos. Deben ser varios los de esta mesa. Me ha tocado las últimas veces que he ido a alguna guardia, tengo una prepaga, lo voy a contar, me han atendido médicos residentes extranjeros. Y cada vez más hay médicos residentes extranjeros. Chicos y chicas de Venezuela, de Ecuador, de Perú, colombianos. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué cree usted que debería hacer el Estado con un pibe que viene, estudia en la UBA, se recibe de médico, hace 5 años de residencia o 4 años de residencia en Argentina y luego se va con el conocimiento que extrajo y se lleva de la Argentina a trabajar y a llevar su excelencia médica a Colombia, Estados Unidos, Francia o Venezuela? Bueno, digamos, Argentina tiene algunas especialidades que son muy apetecibles en América Latina. En primer lugar porque son servicios muy buenos y en segundo lugar porque la universidad cobra un canon, ¿no? Los programas que están adscritos a la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, o las privadas, cobran un canon a esos médicos para formarse. ¿Está bien? Desde ese punto de vista, mientras el sistema les parezca que está bien, a mí no me parece mal formarlos. Nosotros, de hecho, formamos. Nosotros tenemos colombianos, ecuatorianos y paraguayos, porque en este año tenemos ecuatorianos y colombianos. ¿En el hospital de niños? Sí, en el programa mío, en el programa nuestro de infectología pediátrica tenemos gente. ¿Por qué? Porque el programa nuestro es mucho más barato que lo que tendría que pagar en Colombia, por ejemplo. O Ecuador, que no tiene programa. ¿Ecuador no tiene programa? No. Van después a su lugar a trabajar como infectólogos pediatras. Y ahora le pongo esta pregunta y le pido a la gente que los ve aquí. Pongo un niño nacido en Illinois, un niño nacido en Niza, Francia,
y un niño nacido en Rojas, provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia de planes de vacunación o de salud del de Illinois, del francés y del bonaerense? Primero, en cuanto al programa de vacunación, Argentina tiene uno de los mejores programas del mundo. No tengo que envidiar ni al francés ni al norteamericano. Absolutamente, ninguna duda. En provisión y atención. Ahora viene, el sistema americano se basa fundamentalmente en el sistema de seguros médicos, la gran mayoría. O sea, usted paga la consulta y le reintegran a los 10 días el valor de la consulta, ¿está bien? Hay un sistema para gente pobre que es el famoso Medicare y Medicaid. Es la gran ley de Obama. Obamacare. Es la gran ley de Obama. Exacto. Que la está haciendo pelota. Lo está haciendo. Y Francia tiene un sistema prácticamente de hospital público. En pública, el que quiera operarse en privado tiene que tener mucho dinero. ¿En Francia? En Francia y en España. Son los dos sistemas de seguridad social, como se llama, mejores. Pero son buenos los ¿Y hospitales. el británico públicos? también? Son buenos, ¿eh? ¿El británico? El británico está en cuanto a encuesta de satisfacción está debajo del francés y del español. Ahora, yo tengo un hijo y yo soy vivo en Chaco o vivo en Santa Fe y soy muy pobre y mi hijo se enferma y lo tienen que trasplantar o lo tienen que curar y yo vengo al hospital de ustedes, Doc, y vengo con mi hijo y ustedes me lo curan a mi hijo. Y si lo tienen que operar, y lo operan y le dan los medicamentos que tienen que dar y yo salvé la vida de mi hijo. Ese mismo ejemplo, si soy un trabajador pobre de las afueras de Los Ángeles, ¿qué pasa con mi hijo? Tiene que ir al Medicare o al Medicaid. Tiene que ir al sistema, lo paga alguien. O sea, lo paga alguien, pero después, si yo no tengo para pagarlo en ese momento... No, lo paga el sistema, que es la reforma que hablaron antes de Obama. Claro. Obama lo que hizo es igual que acá. No, te lo paga hay un sistema de salud pública, que es lo que inventó Obama, de reducción de impuestos y cosas, que ese sistema te hace un fondo de plata que paga a los necesitados. En cambio, por ejemplo, si ustedes estuvieran en Francia, o estuvieran en España o en Suecia, el único pagador es el Estado. Porque tiene raigambre socialista, tanto Francia como Suecia. Doctora, Argentina, usted está diciendo que tiene un sistema público de salud importante, digamos. Es el sistema público es el más en cuanto a la participación, representa casi la mitad. Claro, y además, y que está en un nivel internacional ese sistema público de salud. Está en un nivel internacional, pero tiene asimetrías. Tiene asimetrías. Después tenemos el subsistema de las obras sociales y el subsistema de las prepagas. Me voy a meter en tu tema. Me voy a meter en tu tema. Dólar a 40. ¿Qué les hace difícil a ustedes en el hospital de niños? Por ejemplo. Equipo y equipos importados y todo lo que viene en método de diagnóstico importados. Repítame, médico. Por ejemplo, método de diagnóstico que vienen de afuera, por ejemplo. O equipamientos que vienen de afuera. Es imposible. Tomógrafos, resonadores. No puedes comprarlo, te salen carísimos. Tenés que comprar $1.40. ¿Y cuánto? ¿Usted tiene idea más o menos cuánto vale un tomógrafo o un resonador? No, pero puedo decirle cuánto cuesta determinados kits diagnósticos. Ejemplo, a ver. Y hay kit diagnóstico para 25 o 30 determinaciones que cuesta $3.000. ¿Qué es un kit de diagnóstico? Y por ejemplo, usted quiere detectarse hormona tiroides. Digo cualquier ejemplo. Bueno, por ahí el kit se tiene que importar, Entonces usted lo importa para tantas determinaciones. El kit no viene para 50 millones de determinaciones, viene para un número. ¿Y son $3.000 por cada kit? ¿Y $3.000? Sí, hay kit. ¿Y el Estado no les hace un dólar particular o algo? Nada. Pagan $1.40. O sea, valía 60.000 pesos en enero y 120.000 ahora. Resonador $2 millones, tomógrafo 800.000 a $1,5 millones. ¿Y qué presupuesto tiene el hospital? Cierro acá, chicos. ¿Te molesta la espalda o el cuello y necesitas unos masajes? Te presento Arthrostop Árnica en sobrecitos. No es un medicamento seguro de origen natural.